En la noche de Halloween de 2011, en la tranquila ciudad canadiense de Armstrong, Columbia Británica, Taylor Van Diest, de 18 años, estaba llena de emoción nostálgica. Era una reciente graduada de la escuela secundaria Pleasant Valley, en junio de ese mismo año. Taylor había pasado el verano reflexionando sobre la naturaleza de crecer y el paso del tiempo. También había aprendido a conducir recientemente, terminando sus lecciones y aprobando los exámenes correspondientes, y estaba a punto de recibir sus placas de conductor principiante en Canadá. Por lo tanto, podemos entender por qué podría sentirse abrumada por las ansiedades de convertirse oficialmente en adulta, algo que todos contemplamos en algún momento de nuestra juventud. Ella y sus amigos habían dejado de pedir dulces durante los últimos años, optando por actividades más maduras, pero ese año en particular se dieron cuenta de que tal vez nunca más podrían hacerlo juntos como amigos. Recordaron los disfraces que solían usar, las enormes cantidades de dulces que solían llevarse a casa, y la emoción y travesura general que siempre flotaba en el aire durante esas noches de Halloween. Entonces, decidieron hacer una última salida para pedir dulces, comprometiéndose a ponerse algunos disfraces espeluznantes una última vez antes de que inevitablemente los rechazaran por ser demasiado mayores para esa actividad infantil. El año anterior, Taylor se había enamorado del querido drama de AMC The Walking Dead. Millones de norteamericanos sintonizaban semana tras semana para seguir las aterradoras historias de Rick Grimes y sus compañeros sobrevivientes, y Taylor no era diferente. Así que cuando llegó el momento de elegir su disfraz ese año, como muchos otros que salían a pedir dulces, Taylor optó por la elección un poco derivada pero altamente efectiva de zombie. Solo le tomó un poco de maquillaje pálido, sangre falsa y una vieja blusa púrpura rasgada, y Taylor estaba lista para salir. Ella y su grupo de amigos que pedían dulces habían acordado reunirse en la casa de uno de los padres antes de salir a la noche. Antes de irse para la corta caminata, Taylor llamó a su amiga para hacerle saber que estaba en camino alrededor de las 5:45 de la tarde, con la intención de tomar la ruta habitual a pie por Pleasant Valley Road. El novio de Taylor en ese momento, un joven llamado Colton, no iba a asistir a la salida para pedir dulces de esa noche, pero se mantenía en contacto con ella regularmente. Taylor le había prometido compartir su botín de dulces con él, un gesto característicamente generoso de una joven conocida por ser divertida y amable. Sin embargo, cuando llegó a la intersección de Colony Avenue, Taylor decidió tomar un atajo tranquilo que muchos locales utilizaban, que cruzaba unas vías de tren. Taylor continuaba intercambiando mensajes de texto con sus amigos durante los 10 minutos siguientes, pero de repente dejó de responder. Esto no solía ser motivo de alarma, pero Taylor era una prolífica usuaria de mensajes de texto, y generalmente respondía con una ortografía casi perfecta en segundos, a menos que estuviera dormida. Sus amigos comenzaron a preocuparse de inmediato. El último mensaje que Taylor había enviado fue a su novio Colton alrededor de las 6:02 de la tarde, y simplemente decía, «Me están espreando». Pero había escrito mal la palabra «espreando», con 2 R's y solo una E en el medio, como si fuera un mensaje apresurado de alguien que estaba muy asustada. Solo había una corta distancia entre las dos casas, un recorrido que debería haber sido rápido y sin complicaciones. Pero cuando Taylor no llegó y Colton compartió el aterrador último mensaje con ellos, sus amigos temieron lo peor. Quizás fue la naturaleza siniestra de la fecha en cuestión, tal vez fue una percepción extrasensorial de que algo andaba mal. Sin embargo, los amigos de Taylor dieron la alarma y comenzaron a buscarla inmediatamente en la ruta entre sus casas para cualquier señal de ella. Alrededor de 2 horas después, mientras buscaban cerca de las vías del tren que corrían cerca de sus casas, los amigos de Taylor encontraron un teléfono celular tirado en la tierra. Preguntándose quién podría haber perdido un artículo tan caro, lo recogieron y lo examinaron. Era de Taylor. En pánico, continuaron su búsqueda, llamando el nombre de Taylor una y otra vez a lo largo de la ruta que sabían que ella habría tomado. Dejaron de gritar su nombre solo alrededor de las 8:45 de la noche cuando vieron un cuerpo desplomado en un parche de hierba a unos 3 metros de las vías del tren. Incluso en la oscura noche de octubre, reconocieron la figura de su amiga casi de inmediato, pero se horrorizaron ante la espantosa escena que encontraron al acercarse. Taylor estaba tendida boca abajo en la hierba alta.
murmurando incoherentemente y luchando por respirar. Había una fuerte decoloración alrededor de su cuello, así como vasos sanguíneos rotos en sus ojos, indicios de que alguien había intentado estrangularla. Pero fueron las heridas en su cabeza las que causaron mayor alarma. El cráneo de Taylor estaba casi completamente aplastado por repetidos golpes con algún objeto contundente. Su cabello estaba enmarañado con sangre seca y líquido craneal. También tenía cortes en los labios, una gran cortada en la frente y, de alguna manera, tenía moretones en el interior de su boca. Taylor también tenía un gran moretón en el hombro, consistente con el tipo de lesiones que alguien tendría si lo tiraran al suelo y lo pisotearan. También tenía moretones en los brazos y las manos, junto con 2 dedos rotos, heridas comunes cuando una persona intenta defenderse de un atacante brutal y abrumador. Sus horrorizados compañeros lucharon por distinguir dónde terminaba el maquillaje de zombie y comenzaban sus verdaderas heridas. La policía ya había sido notificada de su desaparición mucho antes de que se encontrara su cuerpo, pero una ambulancia llegó rápidamente a la escena, transportando a Taylor a un hospital cercano para recibir tratamiento. La madre de Taylor, Marie, la acompañó en la ambulancia, repitiéndole a su hija ensangrentada una y otra vez: «Lucha, vas a lograrlo, Taylor, sobrevive». Los paramédicos lograron estabilizar su condición mientras iban al Hospital Jubileo, a 20 minutos al sur de la ciudad de Vernon. Allí, el doctor Michael Concannon luchó por salvar su vida, pero descubrió que sus pupilas estaban dilatadas e inactivas, un síntoma común de una lesión cerebral masiva. Un escáner CAT posterior confirmó que la situación no se veía bien para la joven Taylor. Taylor fue conectada a un respirador artificial con la esperanza de que les comprara más tiempo a los médicos para salvar su vida, pero para la mañana siguiente, sus valientes esfuerzos resultaron ser en vano. Taylor murió como resultado de una hemorragia debida al trauma masivo por objeto contundente que había sufrido en el violento ataque del que había sido víctima. Una posterior investigación forense encontró que las uñas de Taylor tenían piel y tejidos sanguíneos atrapados debajo, evidencia de que había hecho un valiente intento de defenderse de su atacante. Aunque había fallecido a causa de las terribles heridas que había sufrido, los intentos que había hecho por salvar su propia vida, arañando y desgarrando la carne de su agresor, estaban a punto de contribuir para llevarlo ante la justicia. Junto con la sustancia atrapada bajo sus uñas, una enfermera forense entrenada recortó y embolsó sus uñas como evidencia. Con una cantidad considerable de pruebas de ADN recogidas, todo lo que la policía tenía que hacer era llevar a cabo una investigación lo suficientemente exhaustiva. Una vez que detuvieran al culpable, las pruebas de ADN harían el resto y asegurarían una condena prolongada para el monstruo depredador que cometió un acto de violencia tan atroz. La Real Policía Montada de Canadá, RCMP por sus siglas en inglés, estaba trabajando arduamente en su investigación cuando se publicó el obituario de Taylor en el sitio web del Vernon Morning Star. Taylor aún no había decidido qué carrera seguiría, decía el obituario, pero sin duda nos habría hecho sentir orgullosos cualquiera que fuera la que eligiera. Solo podemos imaginar el dolor crudo que sintió la pequeña comunidad ante una pérdida tan repentina, agravado por el hecho de que su vida le había sido arrebatada en un ataque tan cruel y despiadado. El funeral de Taylor se celebró en la noche del 7 de noviembre de 2011 en el Hassan Memorial Arena. Su asesinato había conmocionado a la pequeña ciudad que alguna vez llamó hogar, por lo que hubo muchos asistentes que querían rendirle sus respetos. Pero esa noche había más que solo un sentido de amor y pérdida en el aire. Muchas personas se preguntaban quién en su comunidad era responsable de su muerte, si la persona era conocida por alguno de ellos, o incluso si estaba presente en ese mismo lugar. La RCMP comenzó su investigación encuestando las casas alrededor del lugar donde se encontró el cuerpo de Taylor. Descubrieron que, de hecho, algunas personas habían escuchado gritos alrededor de la hora en que se creía que había ocurrido el ataque. Una mujer en particular estaba revisando sus decoraciones de Halloween cuando escuchó 2 gritos distintivos de una mujer provenientes de la dirección de las vías del tren. Pero, trágicamente, la mujer asumió que los gritos eran simplemente parte de las bulliciosas travesuras de Halloween de los jóvenes locales. Solo podemos imaginar cuán atormentada habrá estado esta señora al enterarse de que lo que había escuchado era mucho más que la exuberancia juvenil.
Estaba oyendo los sonidos de un asesinato real. La RCMP también publicó imágenes de Taylor con su disfraz de Halloween al público, con la esperanza de que alguien que la hubiera reconocido pudiera aportar información sobre cualquier persona que hubiera estado actuando de manera sospechosa en esa misma área. También establecieron un control de carretera cerca del lugar del asesinato, deteniendo todos los coches que pasaban para interrogarlos y potencialmente recolectar algunas declaraciones de testigos. Luego, el 3 de noviembre de 2011, celebraron una conferencia de prensa para actualizar a los medios locales y nacionales sobre el progreso de su investigación. Tanto los seres queridos de Taylor como la prensa se sintieron decepcionados al escuchar que no había sospechosos en el caso. Pero la RCMP les aseguró que cada pista disponible sería investigada para poder llevar la justicia rápidamente a quienes lo demandaban. Sin embargo, no revelaron detalles sobre la naturaleza del asesinato ni la causa de la muerte de Taylor. La razón era que solo un puñado de personas conocían esa información, una de las cuales era la persona responsable de la muerte de Taylor. Si el asesino se daba cuenta de que los investigadores estaban tras su pista, podría huir del área o incluso del país, y tal vez nunca enfrentar a la justicia por sus terribles crímenes. Sin embargo, algunos eventos extraños obstaculizaron el proceso de investigación. La policía canadiense recibió una carta cuyo autor afirmaba ser el asesino de Taylor, pero no había mucho en el contenido de la carta que indicara que tuviera algún conocimiento íntimo sobre los detalles del crimen, por lo que fue descartada como una broma. Es un absoluto misterio por qué alguien querría reclamar la responsabilidad de un asesinato tan brutal, y la única explicación es que existen personas realmente enfermas y perturbadas en el mundo. Lo más inquietante es que este tipo de cosas suceden mucho más de lo que quisiéramos creer. En la última semana de noviembre de 2011, se llevó a cabo otra conferencia de prensa de la RCMP en la que se reveló información impactante. Se anunció que, gracias al ADN recogido de debajo de las uñas de Taylor, se había creado un perfil genético de la persona que se creía responsable de su muerte. La policía confirmó que el agresor era un hombre, y que su ADN coincidía con el de una investigación anterior sobre un asalto no resuelto contra una trabajadora de un salón de masajes en la misma área geográfica, que tuvo lugar alrededor de 2005. El ADN almacenado de este hombre no tenía un nombre adjunto, por lo que su identidad seguía siendo un misterio, pero independientemente, empezaba a surgir un patrón: la imagen de un depredador que atacaba a mujeres solas para obtener gratificación indecente. Dado el tipo de crímenes cometidos, era probable que hubiera docenas de incidentes no denunciados, relacionados con el comportamiento imprudente y depredador de este hombre. Sin embargo, hubo un avance que fue bien recibido por los amigos y la familia de Taylor. Gracias a las declaraciones de testigos tomadas después del asalto de 2005, la policía ahora tenía una descripción física aproximada del delincuente, y se pidió a un artista que dibujara un retrato compuesto basado en esta información. Al parecer, se trataba de un hombre caucásico con un tono de piel ligeramente más oscuro que la mayoría de los canadienses, aproximadamente de 19 a 20 años de edad en 2005, lo que obviamente lo situaría entre los 25 y 26 años en el momento del asesinato de Taylor. Tenía ojos oscuros, probablemente marrones, cabello corto oscuro y cejas gruesas, con una altura estimada de entre 1,67 y 1,75 metros. También se decía que tenía una constitución robusta, pero aparentemente no era atlético ni musculoso. Se creía que era nativo de la zona, con un conocimiento íntimo del área circundante, lo que le permitió escapar rápidamente una vez que se dio cuenta de que Taylor no era el objetivo fácil que había esperado. La policía también publicó un breve perfil psicológico, sospechando que el individuo tenía un temperamento explosivo y era altamente inestable emocionalmente. Después de todo, había arrojado esencialmente un ataque de ira cuando no pudo obtener lo que quería, uno que se manifestó de manera increíblemente violenta. Como no podía tener a Taylor, nadie más lo haría. A la luz de esto, la policía apeló al público en general para que proporcionara cualquier información sobre alguien que hubiera experimentado conflictos o presiones emocionales en los días previos a Halloween, incluidos problemas financieros o dificultades en una relación amorosa. También pidieron a cualquiera que hubiera notado que un amigo, pariente o vecino aparecía con arañazos visibles en la cara, cuello o brazos que se presentara por razones obvias,
o que aportaran información sobre alguien que hubiera abandonado repentinamente el área de Armstrong en los días posteriores al ataque. Después de la conferencia de prensa, llegaron más de 1.300 llamadas de individuos que afirmaban tener información pertinente. Dado que la población del área que rodea a Armstrong es de aproximadamente 10.000 personas, ese es un porcentaje enorme de personas que se presentaron para intentar ayudar con la investigación, lo que habla del impacto que el asesinato tuvo en una comunidad tan unida. Y hablando del impacto, había un sentido generalizado de miedo en Armstrong, dado que el asesino seguía básicamente libre en una comunidad que pasaba mucho tiempo caminando de un lugar a otro. El tráfico a pie disminuyó a casi nada, y quienes caminaban lo hacían en grupos. Era evidente que el asesinato de Taylor no era la primera vez que su asesino había actuado, y era más que probable que solo fuera cuestión de tiempo antes de que volviera a hacerlo. En diciembre de 2011, la Fuerza Especial de la RCMP encargada de investigar el asesinato de Taylor viajó en masa a Cherryville, Columbia Británica. Había más de 30 informes sobre un hombre que residía allí y que coincidía exactamente con la descripción física compartida con el público durante la última conferencia de prensa. Un hombre llamado Matthew Stephen Forster. No solo Forster coincidía con el perfil físico, sino que se sabía que era algo errático y sobreemocional. Además, Forster había huido de su apartamento alquilado apresuradamente solo unos días después del asesinato de Taylor. Su arrendador confirmó que Forster había solicitado que le devolvieran el depósito de seguridad, pero abandonó la solicitud una vez que supo que tomaría algunos días para que se hiciera efectivo, dejando todas sus pertenencias en el apartamento. El padre de Forster luego vino a recoger las pertenencias, y las cámaras de seguridad lo mostraron actuando de manera extremadamente nerviosa mientras lo hacía, casi como si supiera por qué su hijo había huido tan rápidamente. El padre de Forster fue contactado por la RCMP y se le preguntó por qué su hijo había tenido que abandonar el área con tanta prisa. Respondió que su hijo había conseguido un trabajo bien pagado en un campo petrolero en el norte del país, pero que había tenido que irse rápidamente, ya que la oferta de trabajo había sido a muy corto plazo. Sin embargo, la palabra del padre de Forster no fue tomada como un hecho por la policía, ya que él mismo tenía un historial criminal que se remontaba a 1969, cuando fue arrestado por robar un automóvil. También tenía otras condenas por posesión de sustancias controladas, así como por fugarse bajo custodia. Como era de esperar, Matthew Forster se convirtió en el principal sospechoso del asesinato de Taylor Bandist. No solo su coartada parecía poco sólida, sino que otras pruebas pronto salieron a la luz que lo hacían definitivamente digno de ser investigado. Se emitió una orden judicial para acceder a los registros telefónicos de Forster desde Halloween, y la compañía de telecomunicaciones proporcionó la información relevante a la policía. No fue una sorpresa que los registros de las torres de telefonía móvil mostraran que él, de hecho, estaba en el área de Pleasant Valley Road la noche del asesinato. Aunque no tenemos idea de cómo la RCMP logró obtener el material genético de Forster, el análisis mostró que coincidía exactamente con el ADN encontrado bajo las uñas de Taylor, así como con el ADN recogido durante el asalto de 2005. Tenían a su hombre, pero ¿dónde exactamente se estaba escondiendo? La clave de eso era su padre. El padre de Forster ocultaba algo. Eso era dolorosamente obvio para los investigadores de la RCMP, pero nunca podrían haber imaginado cuán involucrado estaba en el intento de su hijo por evadir la justicia. No mucho después de que Matthew Forster fuera nombrado como el principal sospechoso, un hombre se presentó afirmando que el padre de Matthew le había pagado $500 canadienses por un montón de sus documentos personales de identificación, obviamente para poder forjar una identidad falsa para su hijo asesino, prometiendo que devolvería los documentos en unos meses. La policía luego comenzó a intervenir el teléfono del padre de Forster, solo para descubrir que, efectivamente, estaba en contacto con su hijo fugitivo, y estaba trabajando en obtener otra identidad falsa para Matthew, para que pudiera escapar definitivamente de la justicia. A finales de marzo de 2012, la policía estaba escuchando una conversación telefónica entre Matthew y su padre, cuando finalmente mencionaron su ubicación actual. Matthew había logrado conseguir un trabajo bastante bien pagado en una fábrica de vidrio en Collingwood, Ontario, utilizando los documentos falsos proporcionados por su padre. En la conversación en cuestión,
Incluso se jactó de su nueva identificación con foto proporcionada por su empleador, presumiendo que eso solo aumentaría sus posibilidades de escapar impune por el asesinato de una joven inocente. Irónicamente, fue esta llamada telefónica la que hizo que el padre de Forster aconsejara a su hijo dejar de usar el teléfono celular que le habían proporcionado, ya que tenía un mal presentimiento de que sus llamadas podrían estar siendo intervenidas. La policía sabía que era el momento de actuar. Movilizaron un equipo y arrestaron a Matthew Forster bajo cargos de asesinato en primer grado. También detuvieron a su padre bajo cargos de ayudar e instigar a un fugitivo buscado. Mientras estaba bajo custodia, el padre de Forster se jactó ante otro prisionero sobre cómo había intentado ayudar a su hijo a escapar de la justicia. Solo había un problema. El prisionero en cuestión no era un prisionero en absoluto, sino un policía encubierto. Matthew Forster fue inmediatamente extraditado de regreso a Columbia Británica después de su arresto para ser acusado del asesinato de Taylor Van Diest. Su entrevista policial inicial duró horas y horas, hasta que finalmente, frente a la abrumadora evidencia de su culpabilidad, confesó el asesinato de Taylor. Un detective de homicidios le pidió a Forster que lo mirara a los ojos antes de preguntarle: ¿Te sientes mal por haber matado a Taylor? Sí, respondió simplemente Forster. Continuó diciendo que se sentía enfermo por lo que había hecho y admitió tener serios problemas de ira, así como problemas con deseos indecentes. Forster continuó su confesión admitiendo que había conducido hasta Armstrong la tarde del 31 de octubre, con la intención de encontrar a una mujer joven para agredir. Y por esto, su cargo fue elevado de asesinato en segundo grado a asesinato en primer grado. Según su confesión, después de encontrar a Taylor caminando cerca de las vías del tren, intentó hablar con ella durante unos minutos, pero una vez que se dio cuenta de que estaban solos, la empujó al suelo y le dijo que guardara silencio. Cuando ella no cumplió con sus demandas, Forster admitió que simplemente perdió el control. Pero el hecho de que admitiera haber estrangulado a Taylor con un cordón de zapato, uno que, según los fiscales, tenía consigo con el propósito expreso de atar a alguien, mostró una clara premeditación en sus acciones. En marzo de 2014, Matthew Forster finalmente fue juzgado por los crímenes que había cometido. Después de unas semanas de testimonios desgarradores por parte de los amigos y la familia de Taylor, Matthew Stephen Forster fue declarado culpable de asesinato en primer grado y condenado a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional durante al menos 25 años. La madre y el padre de Taylor dijeron en la sala del tribunal que nunca tendrían un cierre completo sobre la muerte prematura de su hija, pero estaban agradecidos de que se hubiera hecho justicia. Estamos tristes de que nunca podremos traerla de vuelta, pero también estamos felices de que ese animal esté fuera de las calles, dijo la madre de Taylor a los periodistas en una conferencia de prensa posterior al juicio. El padre de Matthew también recibió una sentencia de prisión por su participación en los intentos de su hijo de evadir la justicia, pero con una sentencia de solo 3 años, algunos sintieron que él también, en cierta medida, había escapado de la justicia. Desde entonces, Halloween se ha convertido en una noche en la que los residentes de Armstrong recuerdan la luz brillante que Taylor Van Diest trajo a las vidas de todos los que la conocieron. Un momento en el que intentan olvidar la ocasión en que la noche más aterradora del año se volvió aún más aterradora por la presencia de un monstruo real y muy peligroso. En la mañana de Halloween de 1981, la hermana Thedea Benz dormía en su dormitorio en el convento de San Francisco en Amarillo, Texas. La monja, de 76 años, había residido en el convento la mayor parte de su vida, y habían pasado muchos años desde que la hermana hizo un compromiso permanente con Dios, pronunciando votos perpetuos de castidad, pobreza y obediencia. En una mañana promedio, la hermana Thedea se despertaba a las 5 en punto, se preparaba un café y luego visitaba a Chloe, el gato del convento. A las 6:30, caminaba hacia la capilla del lugar para asistir a la oración matutina según la liturgia de las horas, una de las oraciones favoritas de la hermana Thedea. Ella creía que, aunque las monjas estaban separadas por continentes y zonas horarias, la estructura de la liturgia de las horas ayudaba a las monjas de diferentes culturas a sentirse parte de la red más amplia de la fe.
Pero la mañana del 31 de octubre, la hermana Ángela Martínez, una de las amigas más cercanas de la hermana Tedea, notó que ella no asistió a la oración. Esto era obviamente inusual. A pesar de su avanzada edad, Tedea nunca dejaba de asistir a un solo servicio matutino. La extrañé y me preocupé porque rara vez faltaba a la capilla, dijo más tarde la hermana Ángela. Así que, alrededor de las 7:30 de la mañana, tan pronto como terminó el servicio matutino, un grupo de monjas se reunió y se dirigió al dormitorio de la hermana Tedea para ver cómo estaba. Cuando llegaron, encontraron que la puerta de la habitación de la hermana Tedea estaba cerrada. Era muy inusual ver esa puerta cerrada, añadió la hermana Ángela, porque Tedea tenía problemas de audición y siempre dejaba su puerta entreabierta para escuchar el timbre de la mañana. Pero cuando abrieron la puerta no estaban preparadas para lo que encontraron. En el suelo de su habitación, la hermana Tedea yacía desnuda y sola, con los brazos extendidos a los lados y sangre coagulada rodeando su cabeza descubierta. Una de las monjas corrió a reanimarla, pero su cuerpo estaba frío. Le tomaron el pulso, pero no había ninguno. La hermana Tedea Benz estaba muerta. Para todos los presentes parecía que Tedea se había levantado a su hora habitual, solo para sufrir una caída grave que resultó en una lesión traumática en la cabeza. Fue desgarradoramente inesperado. La hermana no había parecido estar enferma ni débil en los días previos a su muerte, pero las hermanas aceptaron su fallecimiento con serenidad. Tedea había llevado una buena vida y se había dedicado a Cristo. No tenían dudas de que ahora residía en el cielo, a la diestra de Dios. La hermana Ángela estaba en completo estado de shock. El dolor era casi insoportable, y no pudo soportar estar cerca del cuerpo de su amiga fallecida por más tiempo, por lo que enlistó la ayuda de otras 4 monjas que inmediatamente envolvieron a la hermana Tedea en una sábana antes de limpiar diligentemente las manchas de sangre del suelo, que de otro modo estaba impecable. Una vez terminado el trabajo, las monjas simplemente dejaron a su hermana fallecida en paz y comenzaron a planear los arreglos para su funeral. Sin embargo, más tarde ese día, una hermana, Florentine, expresó su deseo de visitar el dormitorio de Tedea, donde aún yacía su cuerpo, para rendirle sus últimos respetos a su hermana fallecida. Y fue mientras oraba cerca del cuerpo, pidiendo que su alma fuera recibida amorosamente por el Dios que había adorado incesantemente durante la mayor parte de su vida adulta, cuando la hermana Florentine notó algo que causaría conmoción entre la comunidad piadosa del convento de San Francisco. Una de las ventanas del dormitorio de Tedea estaba rota. Cómo esto pasó desapercibido para las visitantes anteriores de la habitación es un misterio, pero es posible que, al estar tan absortas por el fallecimiento de su hermana y el sitio lúgubre que las recibió, simplemente no se percataran de ese detalle tan inusual. Cualquiera que fuera la razón, se tomó la decisión de llamar a la policía e informarles sobre un posible allanamiento. Cuando los oficiales del departamento del sheriff de Amarillo llegaron al convento, el cuerpo de la hermana Tedea ya había sido retirado de su dormitorio y llevado a una funeraria local, por lo que la investigación se centró únicamente en la posibilidad de un allanamiento. Fue solo cuando uno de los oficiales escuchó una conversación entre las monjas sobre el fallecimiento de Tedea que se dieron cuenta de que había ocurrido una muerte. Ansiosos por descartar la posibilidad de un crimen, un oficial pidió examinar brevemente el cuerpo y descubrió rápidamente hematomas alrededor del cuello de la monja fallecida. La hermana Florentine, al igual que las otras monjas que habían encontrado su cuerpo sin vida, había dado por sentado que Tedea había muerto de causas naturales, y la revelación de que, de hecho, había sido asesinada provocó una oleada de conmoción y horror entre las ocupantes del convento. Pero la verdad sobre su muerte se volvería aún más aterradora después de que los oficiales del sheriff transportaran el cuerpo de la hermana Tedea a un forense cercano para un examen más detallado. El hecho de que una monja hubiera sido estrangulada hasta la muerte en medio de la noche era alarmante y perturbador por sí mismo, pero el forense que realizó la autopsia descubrió algo aún más atroz. Antes de que su vida fuera arrebatada por alguien que debía ser de una maldad indescriptible, había sido asaltada indecentemente. El dormitorio de la hermana Tedea fue oficialmente declarado escena del crimen, y los investigadores forenses fueron llamados para recoger pruebas. Recogieron las sábanas y la ropa de dormir de Tedea para analizarlas en busca de fluidos corporales,
Y fue durante este proceso que la policía descubrió un gran cuchillo de cocina que había sido escondido bajo su cama. Este había sido utilizado para cortar la malla de su ventana, pero se confirmó que la causa de la muerte no fueron heridas de arma blanca ni pérdida de sangre, sino asfixia por estrangulamiento manual. La policía pudo levantar huellas dactilares del mango del cuchillo, así como del cabecero de la cama, que aparentemente había sido utilizado por el asesino para apoyarse mientras asaltaba a la monja de 76 años mientras dormía. Cuando los oficiales se dispusieron a interrogar a los vecinos del convento, descubrieron que uno o dos de los residentes que habían estado despiertos en las primeras horas de la madrugada del 31 de octubre habían visto a un joven corriendo lejos del convento. Los informes de que el asesino era relativamente joven se corroboraron cuando el análisis de huellas dactilares arrojó una coincidencia. Un chico de 17 años llamado Johnny Frank Garrett, que ya era conocido por el departamento del sheriff de Amarillo, dado que había sido sospechoso previamente en un caso de robo. Garrett negó todos los cargos al principio, pero la evidencia en su contra era casi abrumadora. Fue reunida por una unidad que combinaba a oficiales de los condados de Potter y Randall, así como la policía de Amarillo. Fue la primera investigación cooperativa entre agencias de aplicación de la ley en la historia de Amarillo, y llevó a la creación de una unidad especial de crímenes emblemática. Se descubrió que las huellas dactilares de Garrett coincidían con las encontradas en la escena del crimen. El sargento de policía de Amarillo, Claude Stevens, testificó que las huellas dactilares encontradas en la habitación de la monja asesinada no podrían haber sido hechas por ninguna otra persona que no fuera Garrett. Los cabellos tomados de las sábanas de la hermana Thedea tenían las mismas características individuales que los de Garrett. No solo eso, sino que el cuchillo de cocina encontrado bajo la cama de la monja era del mismo fabricante, diseño y modelo que otro cuchillo de cocina, recuperado en la dirección de Garrett. Sin embargo, Garrett contrarrestó diciendo que no había estado en el convento en las primeras horas de Halloween, sino que había entrado unos días antes con la intención de robar objetos de valor. Le dijo a la policía que había entrado al convento, no por la ventana del dormitorio de Thedea, sino por la puerta principal alrededor del mediodía. Su ruta lo llevó desde la sala de medicamentos hasta la cafetería, donde afirmó haber tomado el cuchillo. Garrett luego afirmó que se coló en varias habitaciones, una de las cuales era la de la hermana Thedea, donde la encontró durmiendo. Dijo que sus huellas dactilares en el cabecero de la cama podían explicarse por el hecho de que lo usó para apoyarse mientras alcanzaba una cruz que estaba montada en la pared. Después de tomar la cruz, escuchó un ruido en el convento y simplemente huyó, buscando refugio en la casa de su madre alrededor de las 10 de la noche del 30 de octubre, donde insistió que había permanecido hasta la mañana siguiente. En el juicio de Garrett por el asesinato de la hermana Thedea, una de las otras monjas que residía en el convento de San Francisco, testificó que su historia era imposible. La hermana Bernice Snogler afirmó que no había manera de que Garrett hubiera podido entrar al convento por la puerta principal, ya que siempre estaba cerrada con llave, y solo se abría para los visitantes programados. No solo eso, sino que dado que el mediodía era uno de los momentos más ocupados del día en la cafetería, era absolutamente imposible que Garrett hubiera entrado sin ser visto, y mucho menos haber robado un cuchillo sin ser detectado. También añadió que la afirmación de Garrett de que había doblado un cuchillo al forzar un cajón cerrado era completamente absurda. Entró en un convento, un lugar donde el robo se considera un grave pecado, por lo que no había necesidad de que ninguna monja cerrara con llave sus pertenencias, ni tenían nada que ocultarse entre ellas, dijo la hermana Bernice. La hermana Bernice también añadió que la sugerencia de que la hermana Thedea poseía algún tipo de cruz dorada valiosa era totalmente ridícula. Había hecho un voto de pobreza, una parte esencial de convertirse en esposa de Cristo, y había renunciado activamente a esos adornos sin sentido en favor de la verdadera riqueza, el amor de Dios. El fiscal estatal también llamó a varios testigos que vivían en el mismo vecindario que la madre de Garrett, uno de los cuales dijo que había visto a Garrett rondando la propiedad de un vecino anciano durante unas horas antes del momento en que la hermana Thedea fue asesinada. Otro vecino testificó que había visto a Garrett en su propia propiedad alrededor de las 11 de la noche del 30 de octubre, nuevamente solo unas horas antes de que la vida de Thedea fuera violentamente apagada. Un vistazo a la historia personal de Garrett
proporciona muchas pistas sobre por qué podría cometer un acto de tal maldad. Uno de los psicólogos que lo entrevistó antes de su juicio confirmó que tenía un deterioro mental severo, describiéndolo como crónicamente psicótico y con uno de los historiales más virulentos de abuso y negligencia que había encontrado en 28 años de práctica. Cuando era solo un niño, Garrett fue repetidamente agredido por su padrastro, quien también lo prestaba a otros abusadores de niños para su gratificación. Desde los 14 años en adelante, fue obligado a realizar actos extraños e incluso a participar en la grabación de ciertas películas en las que actuaba con hombres mucho mayores. A los 10 años de edad, fue introducido a las drogas y el alcohol por miembros de su propia familia, y posteriormente desarrolló graves problemas de abuso de sustancias que culminaron en el uso intensivo de sustancias que dañan el cerebro, como diluyentes de pintura y anfetaminas. Garrett también fue abusado físicamente de forma regular, y en una ocasión fue levantado y sentado sobre la hornilla de una estufa, lo que resultó en horribles cicatrices permanentes en su trasero y muslos. El severo abuso físico resultó en graves lesiones en la cabeza y daño cerebral, lo que llevó a graves delirios paranoicos, incluida la creencia de que la inyección letal, el método preferido de ejecución en Texas en ese momento, no lo mataría realmente. A pesar de tal perfil psicológico, esa información no fue compartida con el jurado en su juicio, al que solo se le presentó la evidencia física relevante y los testimonios de los testigos. El juicio de Garrett terminó en septiembre de 1982, cuando un jurado lo declaró culpable de asesinato en primer grado, y el juez no tuvo dificultad en sentenciarlo a muerte. Durante los siguientes 10 años de su vida, Garrett fue recluido en la unidad Ellis, al norte de Huntsville, Texas, que en ese momento albergaba a los hombres condenados a muerte en el estado de Texas. Llevó una existencia miserable, retratado como un monstruo absoluto por los medios, a pesar de su insistencia en que era inocente del crimen del que fue condenado. La fecha de su ejecución se fijó para el 6 de enero de 1992, pero justo antes de que estuviera programado para recibir la inyección letal, se produjo una intervención inesperada que causó algo de frenesí mediático en todo el mundo. Un llamamiento para la clemencia vino nada menos que del jefe de la Iglesia Católica, el Papa Juan Pablo II. El Papa contactó a la gobernadora de Texas en ese momento, una mujer llamada Ann Richards, con un argumento profundamente convincente en favor de la misericordia. En su opinión, no solo era en el interés de la Iglesia Católica perdonar a Garrett por sus crímenes, sino que también era contrario a las enseñanzas de Cristo, quitar la vida a cualquier persona, especialmente como una forma de venganza por un crimen, ya que la ira es uno de los pecados capitales. El Papa también argumentó que había una cantidad considerable de información que salía a la luz, lo que sugería que Garrett era en realidad inocente del crimen del que se le acusaba, y que sus súplicas no eran solo las de un hombre culpable temeroso de su propia muerte. A la luz de la llamada que recibió, así como de una campaña de cartas iniciada por católicos de todo el mundo, la gobernadora Richards cedió y concedió a Garrett un aplazamiento temporal. Después del aplazamiento de la gobernadora Richards, la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas convocó una audiencia para decidir si Garrett debía recibir una conmutación de su pena a cadena perpetua en lugar de la muerte. Los 17 miembros de la Junta realizaron una simple votación. Cuando se contaron los votos, se descubrió que ni uno solo de ellos había optado por conmutar la sentencia de Garrett. Los 17 creían que era culpable y debía ser ejecutado por el asesinato de la hermana T.D.A. Y así, como resultado de la fallida votación por la misericordia, Johnny Frank Garrett finalmente fue ejecutado por inyección letal el 11 de febrero de 1992, a la edad de 28 años. Fuentes de noticias locales y nacionales descubrieron que su última petición de comida fue helado, nada más, y que había rechazado hacer una declaración final formal sobre el asesinato o su supuesta inocencia. Sin embargo, APB News afirmó tener una fuente que estaba presente dentro de la cámara de ejecución cuando Garrett fue llevado. Esta fuente insistió en que espontáneamente había dicho: «Me gustaría agradecer a mi familia por amarme y cuidarme. El resto del mundo puede besarme». El asalto indecente y asesinato de una mujer de Dios es quizás uno de los crímenes más obscenos y perturbadores que podemos encontrar.
Pero lo más inquietante del caso de Johnny Frank Garrett es que podría haber sido inocente del crimen. A pesar de la abrumadora evidencia en su contra, 22 años después de que los jurados lo condenaran, y 12 años después de que Garrett fuera ejecutado por el asesinato, un abogado de amarillo intentó probar su inocencia. Ninguna mente razonable podría creer lo contrario, dijo Jesse Quackenbush. La evidencia vieja y recién descubierta de la inocencia de Johnny Frank Garrett es tan convincente que hará que incluso los defensores más sedientos de sangre de la pena de muerte sacudan la cabeza con dudas. Quackenbush señaló en una carta a la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas que había vínculos entre el asesinato de la hermana Tedea y el de Narnie Box Bryson, de 77 años, quien fue asesinada solo 3 meses antes que la hermana Tedea, en la misma parte de la ciudad y de manera muy similar. Las similitudes eran tan sorprendentes que el fiscal de distrito en ese momento estaba convencido de que el mismo hombre había matado a ambas mujeres, un hombre llamado Leoncio Pérez Rueda. Rueda permanece en prisión por el asesinato de Bryson, y Quackenbush se apresuró a señalar que, durante una entrevista reciente, Rueda describió haber asaltado y golpeado a una monja en la noche de Halloween de 1981. Pero, dada la irrevocabilidad de la pena de muerte, es posible que nunca descubramos la verdad detrás del asesinato de la hermana Tedea. Solo podemos suponer que, dado el cúmulo de pruebas en contra de Garrett, él era en realidad culpable del crimen. Aún así, cabe preguntarse qué es más aterrador: el asesinato de una monja o el hecho de que tal vez nunca lleguemos a saber qué sucedió realmente esa noche. Lo que está claro es que las únicas 2 personas que realmente lo saben son la pobre monja que fue asesinada y el monstruoso depredador que le quitó la vida. Teresa Lynn Venegas nació el 9 de agosto de 1990. Vivía en Dickinson, Texas, y tenía una gran y amorosa familia que incluía a sus padres, 2 hermanas, un hermano, abuelos y un perro llamado Tinkerbell. Según sus hermanas, les encantaba peinarse y hacerse las uñas mutuamente. Todas esas cosas femeninas que uno esperaría de un trío de hermanas muy unidas. Ambas hermanas dijeron que sentían bastante envidia por su largo cabello ondulado, pero aún así, disfrutaban mucho peinándolo y haciéndola ver lo más bonita posible. Teresa también era muy cercana a su abuela Betty, quien veía su casa como una especie de santuario, un lugar al que Teresa podía escapar cuando la vida en su propio hogar ocupado se volvía demasiado agitada. El Halloween de 2006 comenzó como cualquier otro para Teresa, un típico martes en el que iría a la cercana Dickinson High School para sus clases y estudios, antes de dirigirse a la casa de una amiga después de la escuela para pasar el rato y ver películas de terror. Era una buena estudiante y una joven extrovertida, por lo que no era inusual que se fuera directamente a casa de su amiga después de la escuela antes de regresar a casa bastante tarde. Pero esa noche, Teresa planeaba encontrarse con un chico 3 años mayor que ella, un joven de 19 años. Simplemente le dijo a sus padres que iba a visitar a una amiga como pretexto para encontrarse con este chico misterioso. Al parecer, Teresa lo conoció a través de un sitio web llamado dopehouserecords.com, unos 3 meses antes de la reunión, y una investigación posterior mostró que él había viajado desde Abilene, Texas, un trayecto de 6 horas desde Dickinson. Teresa obviamente esperaba un romance, pero lo único que encontró fue la muerte. Su cuerpo fue descubierto en una tumba poco profunda por un motociclista el viernes 3 de noviembre, a solo unos pocos cientos de metros de su escuela secundaria. Según las investigaciones sobre sus registros telefónicos, Teresa supuestamente lo había conocido a través del sitio dopehouserecords.com, unos 3 meses antes de la reunión, y una investigación posterior mostró que él había viajado desde Abilene, Texas, a unas 8 horas de distancia de Dickinson. Teresa obviamente esperaba un romance, pero lo único que encontró fue la muerte. Su cuerpo fue descubierto en una tumba poco profunda por un motociclista el viernes 3 de noviembre, a solo unos pocos cientos de metros de su escuela secundaria. Según las investigaciones sobre sus registros telefónicos, Teresa supuestamente llamó al chico alrededor de las 10 de la noche de esa noche, diciéndole que estaba teniendo problemas para encontrar transporte para llegar a su casa. No hay información sobre cuánto duró esa llamada, pero un registro de sus mensajes de texto
reveló que le dijo que iba a intentar encontrar un mapa en una tienda de conveniencia. Sin embargo, la policía localizó e interrogó al chico en cuestión después de nombrarlo como el principal sospechoso de su asesinato. Él negó que Teresa hubiera estado en la casa de sus padres con él, y un examen forense descubrió que lo más probable es que estuviera diciendo la verdad, ya que no se encontró ni un solo rastro de ADN de Teresa en la casa. La policía luego encontró múltiples testigos que afirmaron que Teresa, de hecho, asistió a una fiesta de Halloween en una casa en California Avenue, específicamente alrededor de las 11 de la noche. Sin embargo, hay un registro que indica que otro testigo la vio en una fiesta diferente en Bramble Lane, quizás tan tarde como a las 12:30 de la noche. Esto es completamente factible, dado que las dos direcciones están a solo 1,5 kilómetros de distancia entre sí, con la Dickinson High School, donde se encontró su cuerpo casi en el medio de ambas. Por lo tanto, a pesar de los avistamientos contradictorios, es posible que Teresa pudiera haber estado en ambas fiestas esa noche. Sin embargo, lo que unifica los diferentes testimonios es que Teresa fue vista hablando con un hombre mayor en ambas fiestas. No está claro quién era esta persona o si era, de hecho, la misma persona presente en ambas fiestas. Lo que sí está claro es que Teresa no regresó a casa esa noche. A la mañana siguiente, al encontrar su habitación vacía, los preocupados padres de Teresa la reportaron como desaparecida. En una entrevista con estaciones de noticias locales, su abuela dijo que asumió que Teresa aún estaba con sus amigos, y que no era inusual que desapareciera un par de días para pasar el rato con ellos. Esto evitó una alarma inicial por un corto tiempo, pero una vez que su cuerpo fue encontrado en una zanja de drenaje en un campo de práctica no utilizado del equipo de fútbol de la escuela secundaria, su familia y amigos quedaron devastados. A pesar de no revelar muchos detalles sobre la muerte de Teresa, la policía dejó claro que se sospechaba de un crimen. Posteriormente se supo que había sido golpeada brutalmente y que de alguna manera había recibido cortes en las manos. Cuando llegó el momento de su funeral, fue un funeral con ataúd cerrado. Esto podría deberse a los daños causados por el agua que su cuerpo soportó al ser arrojado a una zanja de drenaje, pero también es posible que sus heridas fueran tan horribles que simplemente no era factible mostrar su cuerpo al público. Sin embargo, otras fuentes afirman que el cuerpo de Teresa tenía algunas de las peores señales de estrangulamiento que habían visto, y cuando se encontró su cuerpo, un cinturón aún estaba atado fuertemente alrededor de su cuello. Otra fuente reveló que casi todo el cabello de Teresa había sido cortado, lo que implica algún tipo de motivo personal en el crimen, o al menos alguien lo suficientemente psicópata como para llevarse su cabello como un tipo de trofeo, y que estaba desnuda de la cintura para abajo. En los días posteriores al descubrimiento de su cadáver, y en respuesta a una apelación de la policía local para que cualquier testigo se presentara, varias personas informaron haber visto a un hombre caucásico con cabello largo y oscuro alrededor de la escuela secundaria la noche de Halloween. La policía también encontró sus gafas y un broche de pelo perteneciente a Teresa no muy lejos de la zanja de drenaje, concluyendo que había sido asesinada en esa misma área después de algún tipo de lucha. El estado de su cuerpo definitivamente coincidía con la teoría de que había sido asesinada donde se encontró su cuerpo, y que el asesino luego huyó de la escena lo más rápido posible. Se recuperó ADN de su cuerpo, que se cree que pertenece al asesino, pero casi exactamente 15 años después, aún no ha sido vinculado a ningún criminal o sospechoso conocido. Más de 45 personas han sido entrevistadas en relación con el caso, pero no se ha acusado a ninguna persona. Exactamente 10 años después de su desaparición, el 1 de noviembre de 2016, el Departamento de Policía de Dickinson publicó en Facebook sobre su asesinato sin resolver. La policía usó una redacción interesante, diciendo que durante ese tiempo había habido desarrollos significativos, pero que los investigadores estaban buscando información adicional que los ayudara a reunir suficiente evidencia para realizar un arresto y dar cierre a la familia de Teresa. Sin embargo, no está claro si esto significa que tenían un nuevo sospechoso y necesitaban más pruebas, o si estaban en el proceso de recopilar evidencia para acusar oficialmente a un individuo que había sido sospechoso por mucho tiempo. El 29 de octubre de 2006, solo unos días antes de la desaparición de Teresa, una amiga cercana suya llamada Kimberly Ramsey fue reportada como desaparecida por sus padres.
Tras el hallazgo del cuerpo de Teresa hubo serias preocupaciones de que existiera una conexión significativa entre las dos desapariciones. Sin embargo, afortunadamente, Kimberly fue encontrada sana y salva el 9 de noviembre, quedándose con su novio en Rusk, Texas. Kimberly fue interrogada por la policía sobre el asesinato de Teresa, pero esta fue la primera vez que escuchó sobre ello y se volvió histérica de dolor. Por lo tanto, se determinó que la desaparición de Kimberly fue meramente una coincidencia. Resulta que Kimberly tenía algo de historial de fuga, y de hecho apareció en el programa de Dr. Phil durante un episodio sobre adolescentes fugitivas. También se ha notado que Teresa tenía problemas para huir de casa, por lo que sigue existiendo una conexión entre el comportamiento de las dos chicas, aunque sea una conexión tenue. El año siguiente, el 15 de julio de 2007, el cuerpo de Bridget Gearing, una mujer de Beaumont, fue descubierto en Crystal Beach. Crystal Beach está a solo 1 hora y media en coche de Dickinson, Texas, y es fácilmente accesible a través de la isla de Galveston. La escena del crimen era inquietantemente similar a la de Teresa. Bridget fue brutalmente golpeada, estrangulada y asaltada indecentemente, y fue encontrada muerta, semidesnuda, cerca de un cuerpo de agua. Pero a diferencia de Teresa, Bridget era mucho mayor, tenía 28 años, era caucásica y asistente legal. Por otro lado, Teresa solo tenía 16 años, era hispana y una estudiante. También se tiene constancia de que 4 sospechosos estaban vinculados al asesinato de Bridget, mientras que no tenemos información sobre el número de sospechosos en el caso de Teresa, si es que hubo alguno. A pesar de que no se ha hecho ninguna conexión oficial entre los dos asesinatos por parte de las fuerzas del orden, es posible que las similitudes en los crímenes signifiquen que fueron cometidos por la misma persona, dado el marco de tiempo relativamente cercano y la proximidad geográfica. Casualmente, las dos mujeres también comparten el mismo segundo nombre, Lynn. El asesinato de Teresa a menudo se asocia con los Campos de la Muerte de Texas, una franja de terreno de 80 kilómetros cerca de la Interestatal 45, entre Houston y Galveston. Los Campos de la Muerte se volvieron infames después de que se descubrieran 4 cadáveres, cerca de una parcela de tierra de 25 acres, ubicada cerca del campo petrolífero Calder, que está a solo unos 9,5 kilómetros de donde se encontró el cuerpo de Teresa. Desde la década de 1970, más de 30 asesinatos y desapariciones de mujeres jóvenes han sido asociados con este tramo de tierra, que ha sido descrito como un cementerio de asesinos en serie, debido a la desolación distintiva de la zona. Hay quienes teorizan que múltiples asesinos en serie están operando en el área, pero pocos casos han sido oficialmente conectados, y solo uno parece coincidir con la cronología de Teresa. El cuerpo de Sarah Trusty, de 23 años, fue descubierto en el dique de Texas City el 28 de julio de 2002. Sarah fue atacada 4 años antes que Teresa, y el dique está a solo 25,5 kilómetros de la Dickinson High School. Es completamente posible que quien haya matado a estas chicas podría ser la misma persona que mató a Teresa, pero debido a las limitaciones de tiempo y las pruebas que disminuyen, también es posible que nunca sepamos quién asesinó a la joven estudiante hispana, y que su asesino, y quizás el asesino de muchas otras, aún esté viviendo libremente en el área de Dickinson, esperando otra oportunidad para atacar. McCamey Manor es, sin duda, la atracción de terror más aterradora y controvertida de los Estados Unidos hoy en día. Sin embargo, lo que hace que McCamey Manor sea tan diferente de las demás es que no hay zombies, fantasmas, ni hombres lobo para asustar a los visitantes. En cambio, se permite que los miembros del personal aten, amordacen y lleven a los visitantes hasta sus límites físicos y emocionales. Obviamente, no es algo que vaya a disfrutar el típico fanático del terror, y hay varios requisitos de entrada. Los visitantes deben tener al menos 21 años y deben pasar un examen físico, una prueba de drogas y una verificación de antecedentes. McCamey Manor opera todo el año, aunque el interés tiende a aumentar durante la temporada de Halloween, y de hecho ofrece a los visitantes una suma considerable de $20,000 si logran sobrevivir más de 10 horas. Según el fundador del lugar, Ross McCamey, ningún visitante ha logrado resistir la experiencia completa. La razón por la que McCamey Manor es tan controvertido
es porque nadie dice lo que realmente sucede allí dentro, y eso es por respeto al lugar y a mí mismo, y a lo que estamos tratando de producir aquí, dijo durante una entrevista reciente. Si las personas que pasan por la experiencia quieren contar todo y decir lo que sucede, ciertamente podrían, pero no lo hacen, y eso vuelve locos a los detractores, porque no saben lo que está sucediendo. Es por eso que escuchas todos esos rumores absurdos, porque solo están inventando cosas en su mente sobre lo que sucede. Como no hay tarifa de entrada, el lugar es extremadamente selectivo, y solo se permite la entrada a un pequeño grupo de clientes cada fin de semana. McCamey también requiere que los participantes se abstengan de involucrarse físicamente con los actores o de usar malas palabras. Romper estas reglas es motivo para la suspensión inmediata de la experiencia. Ubicado en Tennessee y Alabama, McCamey Manor se anuncia como un evento de participación del público en el que vivirás tu propia película de terror, pero los críticos lo han descrito como una cámara de tortura. Incluso otros miembros de la industria de las atracciones de Halloween han criticado severamente el lugar, calificando a Russ McCamey como un psicópata que ha encontrado un vacío legal para satisfacer una racha malvada y sádica. Al ser admitidos, los visitantes deben firmar un acuerdo de 40 páginas antes del recorrido. El acuerdo establece que los visitantes comprenden y aceptan el hecho de que no solo se les advirtió en varias ocasiones que no participaran en McCamey Manor, sino que solo es un juego y que en realidad no están siendo torturados, aunque serán maltratados, y es posible que sufran algún grado de lesión física durante su visita. Una línea particularmente ominosa del acuerdo afirma que McCamey Manor no es para los débiles, pero que los visitantes nunca serán retenidos en contra de su voluntad. Lo único prohibido para el personal son las situaciones explícitas de naturaleza íntima, pero los visitantes pueden tener la cabeza afeitada o incluso romperse los dedos, ya que se utilizan trampas bucales para infligir incomodidad o dolor. También hay cláusulas que indican que pueden usarse alturas peligrosas o incluso animales venenosos para aterrorizar a los participantes. Pero quizás lo más aterrador de todo es que el acuerdo establece que los participantes pueden ser enterrados vivos, específicamente bajo casi 4 metros de tierra, aunque se les promete acceso a una cantidad limitada de aire. Sin embargo, Amy Milligan, una californiana que visitó McCamey Manor, insistió en que su experiencia fue más que un simple juego. Afirmó que sufrió lesiones que iban mucho más allá de cortes y moretones, e incluso fue sometida a simulación de ahogamiento, waterboarding, por parte del personal, mientras ellos se reían ante su evidente sufrimiento. Solo dejó una reseña positiva de su experiencia para que McCamey subiera el metraje de su tiempo allí al canal de YouTube, que ella tenía la intención de usar como evidencia de abuso excesivo. Sin embargo, cuando fue subido descubrió que las peores partes habían sido editadas estratégicamente. Les dije que no podía más, que por favor me dejaran salir, dijo más tarde, pero me dijeron que aún no habían terminado. Me empujaron la cabeza de nuevo en un cubo de agua. Pensé que iba a morir allí. Otra californiana, Laura Hertz Brotherton, tiene una historia similar a la de Milligan. Ella también quedó con más que simples lesiones superficiales. Brotherton dijo que antes de que se le permitiera participar, se le pidió que demostrara su lealtad a McCamey Manor completando una serie de tareas, algunas de las cuales incluían comprar un pijama de adulto y grabar una visita personal a una tienda de Halloween antes de subir la evidencia a Facebook. Según Brotherton, creía que McCamey fue particularmente duro con ella después de que admitiera haber estado involucrada en una relación extramatrimonial. Afirmó que, por alguna razón, Russ McCamey se sintió personalmente ofendido por esto. Me sometieron a simulación de ahogamiento, me electrocutaron con una pistola eléctrica y me golpearon. Todavía tengo cicatrices de todo lo que me hicieron, dijo más tarde. Me golpearon repetidamente en la cara, como si un hombre golpeara a una mujer con todas sus fuerzas. Brotherton añadió que fue vendada de los ojos, luego sostenida por los tobillos y sumergida bajo el agua durante tanto tiempo que su cuerpo comenzó a agitarse involuntariamente. Posteriormente, se le obligó a cavar un hoyo en la tierra con las manos desnudas, y luego la obligaron a tumbarse en ese hoyo fresco mientras cubrían su cuerpo y su rostro con tierra, dándole solo una pajilla para respirar. Fue en ese momento que repitió su palabra de seguridad varias veces, y solo fue liberada de su entierro en vida después de haberla gritado a todo pulmón.
Cuando todo terminó, Brotherton visitó un hospital, pero se negó a revelar al personal del hospital quién o qué había causado sus lesiones. Como es la práctica habitual en tales incidentes, el personal del hospital llamó a la policía, pero Brotherton se fue antes de que llegaran. Posteriormente, reunió el valor para denunciar el incidente a las autoridades, pero le dijeron que no tenía un caso debido al acuerdo que había firmado. Brotherton luego tomó fotografías de sus lesiones. En una foto, llevaba un collarín y una bata de hospital, con su rostro mostrando signos de hinchazón. También tenía arañazos en las mejillas y pequeños cortes en las comisuras de la boca, causados por una práctica conocida como fish hooking, meter los dedos en la boca y abrirla bruscamente. Otra fotografía mostraba una gran herida abierta en una de sus rodillas, aparentemente causada por haber sido obligada a gatear sobre terreno áspero por el personal de McCamey. Según un artículo escrito sobre sus experiencias, Russ McCamey confirmó la historia de Brotherton, aunque puso en duda la gravedad de sus lesiones. No obstante, el artículo también afirmaba que algunas de las afirmaciones de McCamey son pura fantasía. No hay cocodrilos, no hay arenas movedizas, y sobre todo no hay un premio de $20,000 para quienes duren más de 10 horas. McCamey luego publicó en Facebook en relación con el artículo, diciendo que se basaba en pura especulación e historias exageradas. Aparentemente se había puesto en contacto con la publicación en cuestión para ofrecerles acceso a otros visitantes que desmentirían las afirmaciones de Brotherton, pero fue ignorado. También afirmó que se había puesto en contacto con otras atracciones extremas y descubrió que Brotherton había sido prohibida por ellos debido a otras afirmaciones sensacionalistas. Según McCamey, el artículo era una opinión disfrazada de periodismo de investigación. Fue entonces cuando lanzó un desafío a la periodista que escribió el artículo, diciendo que había una manera simple de determinar lo que era real y lo que era ficción: tomar el recorrido. ¿Qué tienes que perder?, escribió. ¿Tienes lo que se necesita? Sabemos que nunca lo harás. En su lugar te sentarás detrás de tu escritorio, en la comodidad de tu espacio seguro, escribiendo sobre información de segunda mano en lugar de buscar la verdad por ti misma. Russ McCamey, un autoproclamado cinéfilo, subía videos de los recorridos al canal de YouTube de McCamey Manor, pero desde entonces dejó de hacerlo debido a las reacciones negativas del público. Sin embargo, McCamey no ha dejado de subir videos de los recorridos por completo. Según los usuarios de Facebook que son miembros del grupo privado de McCamey Manor, McCamey todavía comparte videos, e incluso transmite en vivo algunos de los recorridos. Estos videos cuentan con una edición profesional, iluminación y accesorios, lo que plantea preguntas sobre si algunos de los recorridos están realmente preparados o no. Un video muestra a un grupo de visitantes leyendo en voz alta el infame acuerdo, antes de que la cámara documente cómo lo firman. Las personas que intentan leer el acuerdo en voz alta son luego tiradas del cabello, abofeteadas en la cara y ahorcadas con una cuerda mientras intentan leer. Posteriormente, las imágenes muestran a los individuos siendo afeitados y obligados a comerse su propio cabello, además de ser forzados a comer animales muertos y crudos. Estos actos llevaron a algunas personas a especular que el video estaba preparado y que los participantes eran en realidad miembros del personal del lugar. Según las publicaciones de McCamey en Facebook, la oportunidad de ganar los $20,000 es absolutamente real. Sin embargo, es muy sospechoso que ningún visitante haya podido reclamar el premio. McCamey ha dicho que, aunque el premio existe, es imposible de alcanzar, lo que probablemente sea la prueba más fuerte de que no existe. Quizás la pregunta más interesante es cómo McCamey logra financiar el lugar. Russ McCamey es un veterano de la Marina y no obtiene ganancias del lugar, pero de alguna manera pudo invertir $500,000 de su propio dinero en la creación de McCamey Manor en San Diego. Según el propio McCamey, gasta casi $300 por noche para contar con un EMT, técnico de emergencias médicas, en el lugar, y alrededor de $20,000 al año en seguros. También estima que cuesta alrededor de $500 por visitante. Entonces, ¿cómo se financia McCamey Manor? Según los rumores, McCamey vende grabaciones de los recorridos en la Deep Web, además de tomar una parte de un sindicato de apuestas que ve las transmisiones en vivo desde una ubicación secreta en algún lugar de los Estados Unidos.
Pero estos rumores contradicen las afirmaciones de McCamey de que no obtiene ganancias del lugar en ninguna forma. El propio McCamey ha admitido tener problemas financieros después de perder su trabajo como defensor de veteranos, y su única fuente de ingresos es su cheque de jubilación mensual de $800. También ha habido debates encendidos sobre la legalidad de operar McCamey Manor. Por ejemplo, la policía ha sido llamada a McCamey Manor en más de una ocasión. En una ocasión llegando para encontrar a una mujer encerrada en un sótano, temblando y con moretones, con cinta adhesiva sobre la boca. Cuando la policía le preguntó si la interacción era consensuada, la mujer dijo que sí, lo que no dejó a los oficiales otra opción más que marcharse. Según el fiscal del distrito del condado de Lawrence, Tennessee, McCamey Manor opera dentro de la ley debido al uso de acuerdos. Siempre que los participantes de McCamey estén allí voluntariamente, no se está cometiendo ningún crimen. Sin embargo, un participante puede retirar su consentimiento en cualquier momento. Y si el personal ignorara la retirada del consentimiento, el participante sería clasificado como una víctima retenida en contra de su voluntad. Ross McCamey también deja claro que la ubicación de Tennessee es mucho menos física que la de San Diego, siendo más una experiencia psicológica que física. No hay tortura, no hay nada de eso, pero bajo hipnosis, si logras hacer que alguien crea que algo realmente aterrador está sucediendo, eso está solo en su mente y no en la realidad, declaró en otra publicación de Facebook. Si eres lo suficientemente bueno y puedes entrar en la mente de alguien como yo puedo hacer que las personas crean lo que yo quiera que crean. Soy como el tipo más recto que podrías imaginar, pero aquí dirijo esta casa embrujada loca, y la gente lo tergiversa en sus pequeñas mentes. Realmente es un acto de magia lo que hago, es mucho humo y espejos. Sin embargo, eso no significa que las personas salgan de McCamey Manor ilesas. McCamey mantiene la posibilidad de que uno pueda salir con cortes, moretones o incluso huesos rotos, como se menciona en el acuerdo. En resumen, McCamey Manor bien podría ser uno de los mayores misterios de toda la industria del entretenimiento, y por lo que parece seguirá siendo así, a pesar de la increíble presión sobre Ross McCamey para cerrar el lugar. La gente me ha enviado amenazas de muerte, incluso han disparado contra mi casa, y no voy a abrirlo al público en general. Me gusta mantenerlo en secreto, dijo. Me gusta el misterio de McCamey Manor. Si vieras todo, sería como cualquier otra casa embrujada. Ese es mi objetivo. Incluso cuando esté muerto y enterrado, asegurarme de que la gente siga hablando de McCamey Manor. Y por eso nadie verá nunca lo que realmente sucede tras esas paredes.